Vamos a dar comienzo. La porción de esta semana va desde Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, al capítulo 16, versículo 17. Que es la porción en hebreo se llama Re, en español significa mira. Como subtítulo le puse a esta palabra: vivir en el pasado solo te ciega hacia el futuro. Los que nos ven a través de TikTok, siempre tenemos la costumbre de dividir en 54 porciones la Torá, la ley de Moisés, y cada Shabbat, cada sábado, cada día de reposo, nos toca una porción de esas 54. Como dije, el título de esta palabra es: vivir en el pasado solo te ciega hacia el futuro. Y quiero empezar con una frase que me crié con esta frase que decía mi mamá: nunca vuelvas sobre tus pasos. Siempre me decía eso: nunca vuelvas sobre tus pasos. Siempre me decía mamá que teníamos que mirar hacia el futuro, hacia no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces yo me hice una pregunta: ¿cómo podemos saber si estoy viviendo del pasado? ¿Cómo una persona podemos ver que una persona está viviendo del pasado? Y vamos a ir a la palabra, después daremos ejemplos cotidianos de nosotros, pero vamos a ir a la palabra en Éxodo capítulo 16. El pueblo de Israel salió de Egipto, recordemos, salió de Egipto con mano fuerte y poderosa del Señor, abrió el Mar Rojo, ¿no? Y se encontraban en el desierto y el pueblo de Israel, como siempre, murmuró. Y en el versículo, vamos a leer del capítulo 16, versículo 1, dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahí podemos ver que el pueblo de Israel estaba viviendo del pasado. En todo caso, si nosotros nos ponemos a pensar, el pueblo de Israel era esclavo. Y ellos no creo que tenían carne en abundancia, porque dice: nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos. Pues dice: comíamos pan hasta saciarnos. Ahí le estaban pidiendo, bueno, después seguimos leyendo y vemos que el Señor les trae maná, ¿no? Pero esto es un pensamiento mío. Creo que ustedes recuerdan que del pueblo de Israel también salieron egipcios, y los egipcios no eran esclavos, los egipcios sí estaban bien económicamente, ¿no? Y quizás muchas veces la mezcla entre los egipcios, los extranjeros y el pueblo de Israel, ese pensamiento de decir: nosotros estábamos mejor en la tierra de Egipto, ¿no? Entonces el pueblo de Israel, en su primera dificultad, vamos a decir, en el desierto, ya se estaba quejando: no, antes cuando éramos esclavos estábamos mejor, ¿no? Estábamos mejor sin Dios. Pero vamos a seguir viendo en Números capítulo 14, otra vez, uno de los tantos ejemplos vamos a dar, Números capítulo 14, de todas las veces que el pueblo murmuró y el pueblo dice: bueno, mejor era estar en Egipto, ¿no? Volviendo al pasado, Números capítulo 14, versículo 2, dice, para el contexto, ellos habían mandado a los espías a ver la tierra de Canaán para ver si era así lo que Dios decía, que esa tierra fluía leche y miel, ¿no? Entonces vinieron los espías de los que habían enviado, 10 de los espías dijeron: no, allá son gigantes, allá es tierra de gigantes, dice, nos van a derrotar, nos ven como langosta, ¿no? Entonces el pueblo dice que tuvo miedo. Y dice en el capítulo 14, versículo 2, dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijeron toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y vamos a leer el versículo 28. Y fíjense lo que ellos estaban deseando: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto muriéramos. El poder que tienen las palabras
sobre nuestras vidas. Fíjense el poder, y esto también va acá para el rosario, el poder que tiene nuestras palabras. Yo sufro de tal cosa, yo soy pobre, yo no puedo salir adelante, yo tengo esta enfermedad, como que nos adquirimos, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros, nuestra boca habla bendición y dice, no, yo no estoy enferma, yo estoy sana, yo voy a salir adelante, yo no soy pobre, yo soy más que victoriosa. Decir con nuestra boca lo que queremos también, ¿no? Y acá ellos decían, ojalá hubiésemos muerto en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Y fíjense lo que les dijo Dios aquí en el versículo 28 del capítulo 14. Diles, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, porque todas las palabras que nosotros hablamos, el Señor las escucha. Así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Todo lo que habéis dicho, este deseo que ellos tenían, ojalá muriéramos en este desierto. El Señor oyó esas palabras y dice, yo haré con vosotros todo lo que yo he oído de ustedes. ¿Ustedes quieren morir en este desierto? En otras palabras, ¿no? Nuestro Padre decía, qué mal agradecido. Abrí el mar, los saqué de la servidumbre, hice que sus enemigos fueran destruidos y ustedes ahora están viviendo del pasado. Yo en aquella época tenía más, yo en aquella época tal cosa. Y puede ser que muchos de nosotros, de los que nos están viendo a través de las redes sociales, digan, yo en algún tiempo tenía abundancia, yo en algún tiempo tenía tal cosa, y ahora que estoy en los caminos del Señor parece que me va mal, no tengo la misma abundancia. Pero ¿saben qué? Puede ser que nosotros en algún pasado éramos económicamente o físicamente, hablando de la salud, estando bien. Podíamos estar bien, pero ¿saben qué? Quizás no había shalom, no había paz en nuestro corazón, no había esa llenura que nos da el Señor y que no nos da lo material o la salud. Amén. Entonces podemos decir, sí, yo me acuerdo que un profesor de literatura decía, yo empecé a ir a la iglesia con mi esposa y me empezó a ir mal. Empezó a ir mal, me separé. Y ahora mi ex mujer va a la iglesia con mis hijos y yo a mis hijos no los dejo orar cuando ellos se quedan conmigo a la noche. Ellos acá está prohibido que oren, porque yo sé que a la noche ellos oran. Porque antes me iba bien, pero hay que ver por qué te iba bien. Y nos puede ir bien, entre comillas, sin Dios. Pero hay una cosa que debamos saber, ¿qué nos da el Señor a nosotros? Esa paz, esa tranquilidad de ese futuro. Entonces el pueblo de Israel aquí estaba viviendo el pasado. Ojalá muriéramos en el desierto, ojalá no hubiésemos quedado allá. Y dice en el versículo 34 del capítulo 14, seguimos, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea, ¿se acuerdan lo que decía mi mamá? Nunca vuelvas sobre tus pasos. El pueblo de Israel estaba queriendo volver, su corazón estaba inclinado a volver al pasado, a volver a donde Dios lo sacó, al pozo cenagoso, al pozo de desesperación, ¿no? Y la consecuencia de mirar al pasado es que el Señor te va a dejar que vos vuelvas atrás. ¿No querés venir a caminar conmigo? Bueno, volvé atrás. Vas a tener todas esas abundancias que decías que tenías. Pero acá vemos la consecuencia. Ellos volvieron a caminar sobre sus pasos. Cuando el recorrido desde Egipto a la tierra de Canaán era de un par de semanas, no 40 años. Ellos giraron en el desierto, giraron en el desierto. ¿Por qué? Porque desobedecieron. ¿Por qué? Porque vivían pensando en el pasado. Aún ellos eran esclavos en sus mentes. Amén. Entonces, vamos a entrar a la porción en el capítulo 11, versículo 26. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Y vamos a ver que Dios nos da una elección. Deuteronomio 11, 26. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Dice así,
La bendición si oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Dios hoy nos da la elección de elegir la bendición o la maldición. Y acá el Señor nos muestra, nos da el ejemplo que pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y el monte Ebal. Vamos a imaginarnos que a nuestra derecha está el monte Gerizim y a nuestra izquierda está el monte Ebal. La bendición y la maldición. Y nosotros nos encontramos en el medio, así como estaba el pueblo de Israel. Estaba en ese punto central. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con estos dos montes? Que, por ejemplo, si nosotros miramos a nuestra izquierda, que está la maldición, si nos dirigimos al monte Ebal, le estamos dando la espalda ¿a quién? A la bendición, al monte Gerizim, donde se encontraba también... a nuestras espaldas estaría Jerusalén, donde estaba el templo del Señor, donde estaba la presencia del Señor. Sin embargo, si nosotros tomamos la decisión de darle la espalda al monte Ebal, le estamos dando la espalda a las maldiciones, le estamos dando la espalda al pasado, a la esclavitud. Más ahora miramos hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro? La presencia del Señor, la salvación, la bendición. Entonces hoy el Señor acá nos dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres. O sea, si les damos la espalda a las bendiciones, vamos a estar mirando simplemente las maldiciones y nos van a traer maldiciones sobre nuestra vida o bendiciones sobre nuestra vidas. ¿Y qué nos dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17? Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. O sea, si nosotros decimos que creemos en el Señor, le vamos a dar la espalda ¿a quién? Al monte Ebal, a las maldiciones. Amén. Y si somos criatura del Señor, creación del Señor, vamos a estar mirando hacia nuestro futuro, no hacia el pasado donde vivíamos en pecado. Amén. También en Filipenses capítulo 3, versículo 13, vamos a leer del versículo 12, mire lo que dice. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, completo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asiado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el monte Ebal, las maldiciones, ¿no? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces me extiendo hacia adelante ¿de dónde? Hacia el monte Ebal, donde están mis bendiciones, donde están mis beneficios, donde está mi salvación, donde está todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Ahora, ¿qué hay? Me hice esta pregunta: ¿qué hay en nuestro futuro? Lo acabo de decir, pero a veces no prestamos mucha atención. ¿Pero qué hay en nuestro futuro? Vamos a leer justo en esta porción del Deuteronomio capítulo 15, versículo 3, hablando del año de la remisión. Vamos a leer el versículo 1 para contexto. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Yahweh. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que de tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Acá nos habla de el prójimo y nos habla del extranjero, o sea, del hermano y nos habla del extranjero.
al hermano, al prójimo, al pueblo de Israel, se le perdonaba las deudas cada 7 años. Si yo tenía una deuda con mi esposo, con Emiliano cada 7 años me tenía que perdonar esa deuda. O sea, ya no existía más esa deuda. Pero al extranjero sí. Entonces, si siempre decimos acá y enseñamos que el Señor no tiene acepción de personas, pero vamos a ver que acá la palabra nos está enseñando otra cosa. Nosotros entendemos que somos parte del pueblo de Israel. Entendemos que acá el Señor perdona las deudas. Pero ¿qué pasa con los extranjeros? ¿El Señor no perdona las deudas de los extranjeros? Claro que sí. Son solo aquellos, según Isaías 43:25, yo el Señor, soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor borra nuestras rebeliones. ¿Pero qué pasa? Isaías 43:25. ¿Qué pasa con los extranjeros? Porque digamos, nosotros somos extranjeros. ¿Qué pasa con nosotros? Si bien algunos pueden tener descendencia de judíos o de Israel, ¿no? El Señor los perdona. Pero ¿qué pasa? ¿Ellos no van a tener salvación? ¿El Señor no va a borrar sus rebeliones? Claro que sí. La palabra nos dice en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Y cómo somos uno en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías? ¿Cómo somos? ¿Cómo podemos ser uno en Él? En Dios. Mi esposa dice somos injertados, sí. Pero ¿cómo somos injertados? ¿Cualquiera pueden ser injertados? Por la fe. Nosotros somos uno en Yeshua, en Cristo Jesús, por la fe. Somos injertados en el olivo. O sea, somos parte del pueblo de Israel. Por eso, aquellos extranjeros que no se les perdonaba la deuda eran aquellos que no pertenecían, o sea, que no tenían la misma fe. Recuerden que la palabra tiene varias maneras de interpretación, ¿sí? Y podemos ver que muchos extranjeros eran perdonados. Podemos ver la historia de Rahab, era una extranjera. ¿Y qué pasó? Fue perdonada. Mataron a todos, destruyeron a todo Jericó y ella fue la única salva con su casa. ¿Se ven la misericordia que Dios tiene? Entonces, aquí nos dice que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. También en Hechos nos dice Hechos capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. También en Joel nos dice esa misma palabra. También en Romanos también lo dice, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y no es que yo invoco al Señor tal. ¿Se acuerdan que hay una historia en los evangelios que había, no sé si era un mago, que decía yo conjuro por el nombre de Jesús, ¿no? Y decía, no me acuerdo si los discípulos decían así, o los espíritus decían, sí, nosotros conocemos a Jesús, pero, o sea, como que no tenía identificación. O sea, no cualquiera puede invocar. ¿Cuál es la manera de poder invocar el nombre del Señor, o sea, el nombre de Yeshua y ser salvo? Teniendo fe. Todo es por la fe, todo pasa por la fe. Entonces, aquí dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces podemos ver que tanto como el pueblo de Israel, ahora no se trata de que necesitamos vestirnos de judíos, hablar con judíos, hacer las tradiciones judías para ser salvos o para ser parte del pueblo de Israel. No, lo único que necesitamos es la fe. Es la fe en Yeshua. Amén. Entonces, ¿qué pasa con los extranjeros? Por la fe entramos a Él. Entonces podemos ver la historia en Mateo, la historia de la mujer cananea, Mateo capítulo 15. Vamos a ver. Mateo 15, versículo 21 al 28. Dice, saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros.
Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí podemos ver, bueno, Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por aquellos que se habían esparcido por todo el mundo. ¿Se acuerdan que las 12 tribus se dividieron, 2 por un lado y 10 por el otro? Algunas se asimilaron en las naciones, no volvieron a su tierra, se perdieron su identidad, como nosotros. Yo hace poco, mi papá falleció a fin de año, del año pasado, y antes de morir en la última llamada me dijo, vos tenés descendencia judía. Yo no sabía. Y quizás el día de mañana, cuando venga Yeshua, nos diga, vos tenés descendencia de la tribu de Manasés, vos tenés descendencia de la tribu, no sé, Neftalí. Entonces, acá dice, yo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscar esas ovejas, pero ¿qué pasa a aquellos que no tenían sangre del pueblo de Israel, de los hijos de Jacob? ¿No? Entonces Yeshua le dijo eso, no, yo vine por los de mi casa, a los que están esparcidos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo estaba reconociendo como su amo, lo estaba reconociendo como el hijo de David. Ten misericordia de mí. Entonces acá Yeshua le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Fíjense lo importante que es la fe para entrar a ser parte del pueblo de Israel. Para tomar parte también de las bendiciones que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, ¿ustedes piensan que Yeshua no sabía que esta mujer iba a hacer esto? Sabía, obviamente, porque Él lo sabe todo. Pero esto nos dejó de ejemplo, que Él no hace excepción de personas. No, yo vine solo por el pueblo de Israel. No, solo los judíos, No, por todos. Él vino a perdonar nuestras deudas, aun si no tenemos nosotros descendencia, aun si somos extranjeros. Amén. Entonces dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Entonces, qué hermoso podemos ver que el volvernos, como hizo esta mujer, dice que se postró y lo reconoció como su amo, aunque sean las migajas, Señor. Fíjense también la historia de la mujer de flujo de sangre. ¿Qué hizo ella? Dice que si tan solo tocara el borde de su manto, ¿no? Se tocó, se arrodilló para tomarlo. Si en este caso, que yo tengo, para los que nos están viendo, los tzitzit son estos. Son flecos azules que nos recuerdan los mandamientos del Señor. Según números, ¿no? Dice, háganse franjas azules para que cuando ustedes las vean no se prostituyáis, dice. No se vayan tras otros dioses. Y esto nos recuerda que nosotros somos obedientes a su palabra. ¿Podemos tener errores? Sí, claro. Pero esto nos recuerda que nosotros somos hijos del Rey. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué hizo la mujer de flujo de sangre? Se volvió. Había pasado mucho tiempo sufriendo el flujo. Dice que cuando lo tocó, inmediatamente fue sana. ¿Por qué? Porque el volvernos a los mandamientos de Dios, las bendiciones comienzan a venir. Y las bendiciones te alcanzarán, dice Deuteronomio capítulo 28. No necesitamos hacer un montón de cosas. Lo único que tenemos que hacer es tener fe en Él y volvernos a sus mandamientos. Y es ahí que van a venir las bendiciones sobre nuestras vidas. Pero si nosotros nos volvemos y miramos al monte Ebal, le damos la espalda a las bendiciones, a los mandamientos, a la presencia de Dios, lo único que va a venir sobre nuestras vidas son las maldiciones. Ayer mi esposo me decía que tiene un amigo que le decía, porque yo desde que me porto bien, me va bien a mí, le decía él. Dice, porque se ve que antes era bastante, ¿cómo se le dice? No sé una palabra, no sé. Un tiro al aire, no sé si esa palabra se usa pero un mujeriego, andaba de una vida loca, ¿no? Pero cuando decidió cambiar su vida, decidió estar con la misma mujer, no engañarla, dice que le va bien. Haciendo las cosas bien, le va bien, obvio. Que si hacemos las cosas bien nos va a ir bien. Pero mejor, no las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios.
Si a veces nos va bien haciendo las cosas a nuestra manera, dentro de lo correcto, porque cualquiera, por más que no conozca de la Biblia, saber que mirar o estar con otra mujer que no sea tu esposa es adulterar y está mal. No necesitamos conocer mucho de la palabra, ¿no? Incluso los indígenas en las islas más alejadas o en la selva más alejada saben, porque hay algo en su conciencia que ha puesto Dios, que la mujer de la otra tribu vos no podés, ¿no? Entonces, ¿cuánto mejor nos va a ir a nosotros si miramos al monte Gerizim, donde están las bendiciones, y le damos la espalda al pasado, a las maldiciones, a donde Dios nos sacó? Entonces hoy el Señor nos está llamando a eso. Dice Isaías 43, versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No estemos pensando, yo antes me iba bien, a mí tal cosa, tal lo otro. No, el Señor tiene salvación para nuestra vida, tiene perdón, restauración, bendición. Ahora Dios nos dice en Deuteronomio, aquí como estamos leyendo, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos y la maldición si no oímos los mandamientos. Decidimos nosotros. Entonces, ¿le damos la espalda al pasado o le damos la espalda a nuestro futuro, que hay bendición? Tenemos que elegir, nada más. Hay mucha gente que vive del pasado con el rencor, que me hizo esto, no lo puedo perdonar, y siempre está recordando lo que le pasó en el pasado, y no deja avanzar, nos ciega ver lo que hay en el futuro para nosotros, para nuestra vida, esa paz, esa tranquilidad. No traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque el Señor borra nuestras rebeliones. Y a veces hay gente que no se puede perdonar a sí mismo, porque yo cometí un pecado y no se perdona. Yo me arrepentí, pero y sigue culpándose por el pecado que cometió, pero Dios ya lo borró. ¿Cómo nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos? Si te arrepentiste y nunca más lo hiciste, no lo recuerdes. Si lo querés recordar es para que no lo vuelvas a hacer. La única cosa que nos sirve del pasado es para recordar nuestros errores y decir, no, yo allá no voy a volver. Yo allá no quiero vivir como vivía antes. Quiero mejorar, quiero mirar al futuro. Quiero tener esa paz. El otro día escuchaba a alguien, a un pastor famoso, que decía que hablaba de la llenura, ¿no? Y hay mucha gente famosa, predicadores, cantantes, que no están llenos de Dios, o sea, no se sienten llenos, se sienten solos, están con depresión. Usted me puede decir, ¿cómo con depresión? ¿Por qué? Porque no tienen esa llenura de Dios. A veces quieren llegar al éxito, cantar, predicar a las naciones y se suben a los púlpitos y predican y son usados por Dios, pero cuando se bajan se sienten tan solos que ellos pensaron que, bueno, cuando yo llegue a ser predicador famoso o cuando yo llegue con mi música a las naciones, yo voy a ser llenado, pero Dios no, nuestra vida no puede ser llenada con esas cosas. Eso era lo que decía este predicador y lo comparto. El único que puede llenar nuestras vidas es Dios. Porque muchas veces estos grandes predicadores, estos grandes cantantes, se olvidan de los mandamientos. Así yo amo a mi prójimo, yo no lo odio, sí, pero ¿y el Shabbat? El día de reposo, sus fiestas. El Señor nos va llenando cada vez más cuando nosotros miramos hacia el monte Gerizim, donde están nuestras bendiciones. Así que recordemos que no debemos mirar el pasado, sino mirar el futuro. No ansiosos, porque el futuro también trae ansiedad. Porque a veces estamos tan pendientes también del futuro. ¿Y qué pasará si? ¿Y qué pasará si tal cosa? No. Vivir el presente, pero sabiendo que tenemos un futuro seguro de nuestra salvación que hizo Yeshua. Porque nosotros no merecíamos, así como la cananea. No merecíamos, pero sin embargo, a través de nuestra fe y a través de la gracia de Él, nosotros fuimos salvos. El Señor perdonó nuestras deudas, así como también perdonó al pueblo de Israel. Amén.